¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada viernes aquí estamos en una emisión nueva y el tema que hoy traemos, vamos a ver, comenzamos. Ahí te presentan, así. Y pues sí, como lo acaban de anunciar, tenemos un tema interesantísimo y agradezco mucho a Alejandra Romo, la maestra Alejandra Romo, que ya no sabemos, somos tocayas, somos de familia, por lo menos ya platicando tras bambalinas, los mismos orígenes del mismo estado. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Gracias Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Es un tema complicado, Sí. un tema complicado, pero es el que estamos atravesando y lo hemos titulado El colapso del sistema de salud frente a la pandemia. ¿Qué nos puedes decir? Creo que hay tanto que manifestar. Claro. Si nos regresamos a un marzo, ¿te acuerdas del puente del 14, 16 de marzo? Sí, En por donde, supuesto. en lo personal, yo ese fin de semana ya se escuchaba ahí como que había un virus de quién sabe Así qué. es. Era puente, ¿no? Y entonces aprovechamos, yo vi a una de mis hermanas en un punto intermedio, los sobrinos, regresamos con la sorpresa de se quedan encerrados. Así es. Porque hay algo, Sí. este virus a nivel mundial. Así es. ¿Tú recuerdas Sí, claro. este momento? Claro. Fue. Yo no lo veía cerca, honestamente. Cuando dijeron es un virus que está en China, que está en Wuhan, es un virus que no creen que llegue a México, no creen que... Y de repente empiezas a escuchar, híjole, es que ya está en Europa, es que Italia, es que España, es que Francia. Y cuando dicen, ¿sabes qué? Ya está también en México. Dices, no me va a pasar. Estamos muy lejanos. Estamos muy lejos, ¿no? Es que estamos en un nivel de avance en cuanto a tecnología, de avance en cuanto a medicina, inclusive, que no te permites pensar que lo que ves, por ejemplo, en una película pudiera pasar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo estás viviendo, cuando dices, ¿sabes qué? Emergencia sanitaria, se decreta en este momento, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el estado de emergencia sanitaria el 31 de marzo y que te dicen semáforo rojo, no podemos obligarlos a no salir, pero sí podemos obligar a cerrar todos los comercios a excepción de los que resulten esenciales. Fíjate es que, cuando claro, colapsé. Claro, me acabas de regresar al momento en que dices una película. 2 semanas antes, una de mis hermanas puso una película y creo que se llamaba Contagio o Virus. Sí. O sea, de haber sabido, y claro que imagínate cómo lo tomamos, no estamos preparados, como bien Así dices, es. te cierran todo y te dicen no sales, si traes el antecedente de algo así, bueno, piensas lo peor, se vuelve una incertidumbre, una inseguridad en casa, Claro. un temor, y había gente Claro. que no creía. Mucha, y sigue habiendo mucha gente. Esto es lo interesante, que a pesar de que sí hay el colapso en el sistema de salud pública, en lo que es la salud a nivel institucional, es algo que viene sucediendo de muchos sexenios atrás. Pero al final, este país no estaba preparado para que de golpe llegara tal cantidad de personas a requerir al mismo tiempo atención médica. Entonces, ¿qué sucedió? Nunca ha habido un abasto de manera adecuada en los hospitales de seguridad social, de salud pública, en instituciones de salud pública. Nunca ha habido recurso material y humano suficiente para brindar una atención médica de calidad. Y de repente llega este virus, no hace nada el gobierno federal por contenerlo, porque al final lo importante de esto era la contención. Entonces, desde el primer caso, ¿sabes qué? Cerramos fronteras, lo que hicieron muchos países.
vamos a cerrar, vamos a tratar de contener lo más que se pueda, y no, dejaron que la gente, al no obligarnos a estar en una especie de toque de queda, pues entonces la gente no creía. Se supone que las personas que nos deben de dar esa seguridad, que nos deben de dar y garantizar ese derecho humano que tenemos a la protección de la salud, según el artículo 4 constitucional, lo toma como un Dios me cuida y saca una estampita y dice, a mí el Sagrado Corazón de Jesús me protege, abrácense, bésense, no pasa nada. Entonces la gente que al final sigue a nuestro presidente, al líder, porque es el líder en este país, si el líder aparece a nivel nacional haciendo este tipo de comentarios, ¿cómo esperan que la gente, que es la gente que menos acceso tiene a la información, cómo esperan entonces que tome en serio una enfermedad o un virus como este? Claro, que además, sin tener conocimiento, mencionabas, no estábamos capacitados, pero también, y a ver, corrígeme tú, si los doctores tenían esa capacitación para utilizar los famosos ventiladores, ¿no? Lo que a muchos les salvó la vida y que de repente, pues a lo mejor, no sé, voy a decir una estadística, a lo mejor cada hospital tenía 10, de repente necesitas 100, y bueno, pero espérame, y además de que necesitas 100, necesitas tener 100 doctores o 100, no sé si enfermeros o residentes que puedan utilizarlo, porque una cosa es tener ahí el aparatito y de repente, ¿cómo le vas a dar vida o cómo lo vas a poder utilizar? Fíjate que ese es un punto muy importante de lo que llevó a este colapso en el sistema de salud, la falta de personal. El personal en sí, el personal médico está capacitado, pero está capacitado para lo que conoce. ¿Me explico? No está capacitado para una enfermedad de la cual todo el mundo desconoce, de la cual no se sabe. Por eso había tanto cambio en cuanto al tratamiento, acitromicina, ivermectina, no le des ivermectina, no acitromicina, no. Fuimos experimentando sobre la marcha y el gremio médico está en este momento ya agotado, desesperado, porque al final son muy pocos médicos en cuanto a relación número de pacientes. Y al final todos pueden utilizar o saben utilizar el ventilador, pero hay ciertas especialidades que desconocen de cómo se usa un ventilador. Y entonces ponían a un patólogo que no tiene contacto con el paciente durante toda la residencia. El patólogo es el que interpreta laminillas y entonces lo ponen como jefe de COVID. Y perdón que te tenga que interrumpir, vamos a un primer corte y regresamos. Estamos platicando de cómo colapsó el sistema de salud en plena pandemia. Regresamos. Sí. Y estamos de regreso y, ay, te interrumpí de esas veces que no quieres cortar la plática, pero aquí producción se nos pone muy loco si no lo hacemos. Y estamos en el tema de que hubo gente que en su vida había tenido contacto con el paciente porque esa no era su actividad. Y hablabas del patólogo, ¿no? El patólogo se dedica a ver al microscopio está viendo si hay que vir. Y de repente eres jefe
Y eres jefe de piso. de área COVID, o te ponen jefe de equipo COVID. Al ginecólogo lo ponen de jefe de equipo COVID. A ver, espérame, pero yo no sé de enfermedades respiratorias, yo no soy infectólogo, yo no soy intensivista, y me quieres meter al covitario, que es un área donde hay puros pacientes COVID, en medicina se le llama el área negra, que es puros pacientes COVID o el covitario, y están los pacientes graves, que son pacientes que están intubados y que tiene que ser un intensivista, un internista o un internista intensivista, un urgenciólogo, un anestesiólogo, alguien que sepa cómo estar monitorizando el ventilador, porque al final de eso depende que el paciente viva o muera, porque el ventilador lo que hace es te manda aire al cuerpo porque tus pulmones no están reaccionando. Entonces, puede llegar a presentarse una hipoxia, que es falta de oxígeno a nivel cerebral, y entonces, si no es alguien que conoce, pues al final el paciente fallece. No, y súmale el hecho de no tener, ¿te acuerdas que al principio no contaban con esa protección? Uh-huh. Que si nada más el cubrebocas, que si la careta y que si... No, era de risa, era de risa. Era de risa, de verdad, era de dar vergüenza que en lugar de estarse preocupando por un Tren Maya, en lugar de estarse preocupando por un aeropuerto, que no le ves ni pies ni cabeza, le estaban dando a los médicos, o sea, dejaban de lado a los médicos que estaban en la primera línea de batalla. Entonces, en lugar de preocuparte por el Tren Maya, ¿por qué no provees a todo tu personal médico? Porque al final, si los médicos empiezan a fallecer, como ha pasado, si los médicos empiezan a morir y a infectarse, entonces, ¿quién va a contener la epidemia? ¿Consideras que se subestimó este virus? Se subestimó totalmente. Cuando se subestimó. Nosotros, a diferencia de otros países que reaccionaron, o a veces creemos que porque están del otro lado del mundo, también traen una tecnología y traen una forma de reacción, y cuando llegas a platicar con algún extranjero, dicen, no, pues es que en mi país ni cubrebocas casi usan, aquí están más cuidados, y nuestra impresión siempre es como, no, es que en México no nos cuidamos. ¿Cuál fue la reacción o cuál es la diferencia que tú has notado con otros países? Es que si comparas con países del primer mundo, como Estados Unidos, donde usaban hasta un traje como de astronauta de la NASA, comparas el equipo que le brindaban a un médico en Estados Unidos y comparas el equipo que le estaban brindando a un médico en este país, de verdad eran batas quirúrgicas de un material como si fuera papel de China, con lo que hacen el papel picado. Los niños, ajá. Así. Un cubrebocas que se transparentaba, que si le echabas agua todo se escurría, o sea, no había seguridad, y los médicos tuvieron que comprar de su dinero cuando no es lo correcto conforme a derecho, porque al final la institución debe de proveerles todo el equipo de protección personal necesario. Tuvieron que invertir para estar atendiendo, o sea, imagínate, pasa en el Poder Judicial. Qué impactante, ¿no? Te dicen, oiga, licenciada, le encargo sus hojas para imprimir la audiencia, si quiere copia de la audiencia. Entonces, ¿cómo es posible que a estos niveles valga más el construir un tren que la vida de tantos mexicanos? Porque se estaban muriendo, Alejandra. Los videos yo los tengo. La gente se moría afuera de los hospitales. Sí había el temor para nosotros que nos desenvolvemos en el gremio de la medicina, sí había el temor que pasara lo que pasó en Quito, que los cuerpos estaban en la calle, que estaban en la banqueta tirados, porque no sabían y no se daban abasto. Y quizás muchas veces, ay no, son chismes, ¿no? Sí. Creo que es una falta de información o una falta de querer ver una realidad tal cual, y que al no verla por tus propios ojos decías, eso no pasa aquí. Claro. Y estaba pasando. Así es.
estaba pasando, y a los médicos, esto es muy importante que se sepa y que toda la gente lo sepa, que a los médicos se les estaba amenazando, Alejandra, se les amenazaba. Oye, me dices Alejandra, yo Sí. soy Diana, pero Diana, somos Romo, entonces Romo, somos casi lo mismo. Sí, Diana. A los médicos no a los médicos se les sí, los a los estaban enfermeros, amenazando, claro. los estaban amenazando, ¿por qué? Porque creían que te ibas a infectar. No, y aparte los médicos no podían subir evidencia. Ese es el detalle. No, y además después de jornadas largas, ahorita después del corte voy a platicar nuestra experiencia, pero jornadas tan largas, de también ese temor de llegar a su casa, sabemos que los veían en la calle con la bata y parecían, eran nuestros héroes, y para unos eran como quienes portaban el enemigo, virus, ¿no? El enemigo. Vamos a un corte y regresamos en este tema tan interesante. Gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Estamos en el arte de lo jurídico. Tu piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. Estamos de regreso y estamos platicando de cómo estos héroes que hoy les llamamos a los doctores también fueron amenazados, ¿no? Fueron amenazados después de jornadas tan largas. Cuando los encontrabas en la calle, pues había gente ignorante que decía ellos son los portadores del virus, ¿no? Porque al final estaban ayudando a quienes realmente traían esta enfermedad. Y fíjate que yo pertenezco a la Fundación La Barra Mexicana de Abogados, soy consejera de la fundación, y ahí se trataron muchos amparos en contra, pues por parte de enfermeras, doctores que habían sido amenazados con perder su trabajo. Sí. Tú al respecto, tú actualmente eres directora y fundadora del Instituto Nacional de la Defensa Médica. Así es. ¿También te tocó vivir esta parte? Sí, sí. De hecho, nosotros lo que hicimos fue, como los doctores tenían miedo, ¿por qué? Porque los amenazaron. Hubo un video que circuló mucho donde se veían, entraba una gente, me parece que fue en el Estado de México, si mal no recuerdo, pero entró una familia y entonces empieza a grabar. La familiar del paciente empieza a grabar, hacer un en vivo, un live a través de Facebook, y empieza a decir, aquí están todos los cuerpos, nos están matando, y lo grita y se ve cómo corre, y efectivamente eran videos que a mí me llegaban de médicos muertos de miedo que decían, licenciada, esto es lo que está pasando, y veías una bodega con todos los cuerpos apilados porque ya no cabían en la morgue. Y la amenaza literal fue, aquel que suba un video a cualquier red social en donde se muestre lo que está sucediendo será rescindido de manera inmediata y permanentemente de sus labores dentro de la institución. Entonces, por un lado, de aquí mantengo a mi familia. Por otro lado, también la estoy exponiendo, porque muchos doctores lo que hicieron fue dejar de ver a sus familias y no salían del hospital, iban a descansar a un hotel. ¿Por qué? Porque sabían el peligro de contagio y no sabían la cura de la enfermedad. Entonces, imagínate el pánico, o sea, el médico en este momento, hay muchos que están viviendo con un síndrome de estrés postraumático, con cuadros clínicos de ansiedad, hubo quien presentó brotes psicóticos porque se ponían a llorar de la impotencia, de decir, no puedo salvarle la vida porque no sé qué hacer. Estoy frente a una enfermedad que desconozco y que hoy es algo que salió en el journal de no sé qué, Estados Unidos, o algo que salió en Italia, algo, y entonces empiezas a armar, pero al final en este país no
se cuenta con la capacidad y con la infraestructura que cuenta Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a nivel de hospitales, no cuenta con esa infraestructura como para poder brindar y salvar a las personas que de haber acudido a tiempo y que de haber sido atendidas con un tratamiento adecuado, aunque las mandaran a su casa, no solo paracetamol, porque era lo único que daban a nivel institucional, paracetamol, entonces mucha gente se hubiera salvado. Pero eso es lo que la sociedad no ve. No es culpa del médico. El médico hizo todo lo posible por salvarle la vida. El médico hasta a veces ponía dinero de su bolsa para salvarle la vida al paciente, para poder intubarlo, para que no se muriera. ¿Y qué? ¿A quién demandan? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno federal? ¿A quién tienen que demandar? ¿Al gobierno federal? El gobierno federal tiene la obligación de salvaguardar mi derecho humano a la protección de la salud. No es el médico. Entonces, en este momento están llegando demandas y demandas y demandas en contra de médicos, hasta por, es que me trató mal el doctor. ¿Por qué la trató mal, señora? Es que me discriminó. ¿Por qué la discriminó? Pues porque no tenía un estudio que dijera positiva a COVID y me mandaron al área de COVID. Señora, le salvaron la vida, la trataron y por tratarla a tiempo, por presentar síntomas y datos francos de COVID, usted está hoy viva. ¿No? Me discriminaron. Y denuncia discriminación por parte del grupo médico. Eso es lo absurdo, o sea, eso es lo absurdo, son de las cosas absurdo. que así como bien dices, no estábamos preparados, los médicos, si hubo alguien que se negó a tratarte por COVID porque no era el indicado, como tú mencionabas, el ginecólogo, o sea, es como nosotros los abogados, ¿no? El abogado que se avienta a decir, sí, yo te puedo ver el tema agrario, igual que laboral, igual que penal y el fiscal. Ay, Dios mío, córrele, córrele. No, mejor yo digo, córrele porque seguro te va a meter en otros problemas. Sí. Porque yo no tengo idea del tema agrario. Yo no tengo idea de estas especialidades. Tienes noción del derecho y qué puedes, en qué momentos te sales de la ley o qué puedes hacer y qué no. Igual los médicos por Claro. eso tienen esa especialidad y por eso iba a decir una palabrota, se parten en sus Así estudios y en las especialidades y acaban la carrera, ya acabaste y no es como a lo mejor los licenciados en algo, en la administración, en contabilidad, que a lo mejor sí requieren una especialidad, pero ellos requieren de la residencia y de la especialidad que nos tomó a todos por sorpresa, está bien. Sí. A ver, vamos entrando, pero no podíamos dejarlo. Después del corte, ahorita vamos a hacer un corte y quiero que me contestes, te voy a dejar pensado con una pregunta. Y a un año, no sé, 4 meses, por lo menos estamos mejor. No me lo contestes. Okay. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico.
estamos en el cuarto y, y estamos... Y estamos... Y estamos de regreso y le dejé una tarea a Alejandra en este corte. Por favor, dinos que a 1 año, 4 meses estamos mejor que al principio porque ya no estamos frente a lo desconocido. Hoy ya conocemos qué es el COVID-19, cómo nos afecta y qué cuidados debemos de tener. Y ya dinos que estamos preparados, el sector salud ya está preparado. Mira, Diana, honestamente el sector salud nunca va a estar preparado. Mientras el gobierno federal no dé prioridad a invertir en el sistema de salud y en algo que tanto cacaraqueó el gobierno federal como es el INSABI, mientras no estén dispuestos a invertir lo que tienen que invertir para brindar una atención médica adecuada a cada mexicano que llega a requerirla, vamos a seguir igual. Si se viene una tercera ola, un rebrote de COVID, va a pasar lo mismo. Y vamos a llegar a una situación en donde esto se vuelva incontrolable, como ya lo vimos hace poco. Sin embargo, creo que científicamente sí se ha aprendido mucho durante este año, porque precisamente en la práctica, el estar tratando todo el día, todo el tiempo, pacientes con la misma sintomatología, que a uno le hace la citromicina, al otro no, a este sí darle ivermectina, a este no, a este, ¿sabes qué? Pone tal cantidad de suero, ¿sabes qué? Al final sí se ha logrado aprender, si bien no a controlar, no a erradicar el virus como tal, a curarlo, sí se ha aprendido a contenerlo y a que no cause el daño que causaba al principio, donde los médicos no sabían ni siquiera de qué se trataba. Hoy en día hay muchos estudios, hoy en día pues ya contamos con vacunas, se podría decir que contamos con vacunas, pero hoy en día ya se cuenta con mucha información, hay muchos estudios, hay mucho respaldo científico de todo lo que se ha estado analizando durante este año y meses de la pandemia. Entonces, institucionalmente, ¿seguimos igual o seguimos peor? Alejandra, tú mencionabas que se han demandado mucho a los doctores. Pero yo también te digo, ¿y por qué no demandas a la comadre, a la amiga que de repente se volvió doctora? No, tú tómate esto y tómate, y empezó a haber un desabasto de medicinas porque decían, compren cajas por si... Yo afortunadamente no caí en ninguno de estos porque a mí la incertidumbre, yo me volví doctora con los bebés, ¿no? Que claro. Ya sabía, ¿no? El Tempra, ¿no? Sí. Que se enfermaba, para los cólicos y esas cositas que cuando le hablabas al pediatra, doctor, le di esto, y él me preguntaba, ¿eres doctora? Pues mi doctora, yo soy abogada, pero ya, es la experiencia. Algo le sé. Pero ¿por qué, si ya lo ponemos en este ámbito de demandar, por qué no demandaste y por qué confiaste en lo que te podía decir la amiga, la vecina, a quien le dio? Es que a mí cuando me dieron mi té, ¿no? Un té tómate famoso. Un té, o tómate el ajo, tómate o la medicina, esta es la buena. Yo tuve COVID en diciembre y entre el estrés de cómo se te va a ir presentando, a mí se presentó como una alergia muy, muy fuerte, pero a mí siempre me han dado alergias. Entonces, en esa época estuve, pues, yo creo que lo pasé lo más importante sin saber que tenía COVID. Y ya cuando veo al doctor, y un doctor internista en línea, que le doy mis síntomas, me dijo, tómate esto, y yo le hago la pregunta, oye, doctor, pero dicen que esta medicina, me dijo, no te lo tomes, porque a mí no me consta los resultados. Llevo 10 meses, yo estuve en terapia intensiva por COVID a principios, entonces él sabía, entonces él es el experto y tenemos que seguir el caminito. ¿Qué sucede de quienes decían, es que si voy al hospital o al hospital público, seguro, no salgo? No salgo.
¿Por qué? Pues, ¿Por qué esa creencia? ¿Por qué? Porque sabemos que seguramente si no saliste se te pudo haber complicado, porque traías a lo mejor otra deficiencia, una enfermedad, pero no por ineficiencias de los doctores. sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De hecho, fíjate que se dio mucho el tema, este es un temor no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, en donde si dices, llego al Rubén me muero, ¿no? En lugar del Rubén Leñero, no, del Rubén me muero. O no, sabes, no, o sea, no, ¿cómo crees, Magdalena de las Arenas? No, olvídalo. Entonces, la gente realmente no confía, pero no tenía opción, porque el acceso a la salud en el ámbito privado era demasiado costoso. Entonces, la mayoría de la población, la mayoría de los mexicanos, no tenían esa capacidad para llegar a un Ángeles Interlomas, donde te pedían 1,5 millones de pesos para poder ingresar nada más, y tuvieron que acceder al sistema de salud. Pero el punto medular es que, como lo que tú comentabas, le hacían caso a la comadre, se tomaban tal, entonces le pegaba al riñón, llegaban con un síndrome nefrótico, llegaban con insuficiencia renal, y ya cuando tenían la insuficiencia renal, entonces acudían a la clínica que les correspondía, iban a Gabriel Mancera, y pues le decía, hubo un momento, no sé si vieron un video que también salió en Facebook, donde llega el hijo con muchísimo sobrepeso, va en la ambulancia y la doctora le dice, no es viable. No le voy a dar un ventilador a un paciente que viene saturando menos de 70 en cuanto al oxímetro, lo que marcaba el oxímetro, menos del 70%, porque va a llegar alguien que sí es viable, una persona probablemente más joven, una persona que esté en su peso, una persona que no fume, una persona... Entonces, imagínate el problema bioético en el que se metieron cuando salió el Estado y dijo, los médicos van a tener la capacidad de decidir a quién sí y a quién no atienden. Qué difícil. Como con qué derecho, ¿no? Vamos a un corte, los dejamos reflexionando con este último ejemplo desgarrador. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso y dejamos en el aire este tema en donde el médico tiene que decidir a quién sí y a quién no. Y qué difícil. Sí. A ver, ¿cuál fue tu experiencia? Y tú que estás muy en contacto con los doctores, ¿y cómo lo vivieron? Para ellos fue muy complicado. Fue un dilema inclusive que se llevó a la Academia Nacional Mexicana de Bioética y que fue tratado por todas las academias, tanto la de medicina como la de cirugía. Fue una tontería, esa es la realidad. O sea, el que saliera eso, lo tuvieron que echar para atrás, porque se vinieron encima todas las academias y dijeron, ¿cómo pones a un profesional de la salud en ese papel? O sea, lo estás poniendo en el papel de ti depende si vive o muere. Entonces, para el familiar, si a mí me hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Es que tu papá es diabético, tiene daño renal, porque no hace caso a lo que debe comer, no se cuida, fuma, bla, bla, bla. Entonces, ¿tu papá? No, tu papá se va. ¿Se va a dónde? Se va a morir. Hazlo para allá. A él no lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque no es viable. Voy a recibir a un joven de 16 años que está y que sabemos que tiene mayor probabilidades de vivir. Si lo vemos fríamente, el médico está haciendo lo correcto. Pero al final, el médico, en 22 años que tengo ejerciendo en esta materia, no está preparado para tomar decisiones así. Porque es una persona, de verdad, te lo digo, Oriana, los médicos, yo no conozco uno
en 22 años que haya actuado de mala fe con un paciente, que haya tenido la intención de lastimar. Imagínate en el Todos. ejemplo que pusiste, tienes al papá y al hijo, ¿no? Ujú. De una misma familia. Ujú. Qué difícil, ¿no? ¿A quién le salvas la vida? ¿A Claro. tu papá o a tu hijo? Claro. ¿No? No lo hagamos aislado, porque Ujú. si lo ves aislado suena como más, pero dramático es que te contagias en tu familia y te dicen él o sea, ni tú como familiar, ni Sí, el ¿no? doctor, Claro. también porque como dices, ellos se dedican a salvar vidas. Ujú. Entonces cada muerte, por la razón que sea, debe ser para ellos Sí, ¿no? algo, no sé, yo creo que a partir de aquí también debe haber como canalizarlos para psicólogos o terapias Sí. que tengan que ir encaminadas a, hiciste lo posible, ¿no? Tomaste la mejor decisión. Si te inclinaste por, ¿cuántas personas mayores en el mundo Claro. no veíamos el de 90, el de 95, que Sí. salía el viejito feliz o que se reencontraban en esos matrimonios, ¿no? Sí. ¿Cómo lo decides? ¿Cómo justificas o cómo defiendes a los médicos? Pues en ese momento se defendía porque así lo estipuló el gobierno. Entonces, ante eso, pues ellos están siguiendo una instrucción. ¿Me explico? Aquí el tema es que el médico no está preparado para tomar ese tipo de decisiones por lo que te comentaba, que él siempre va a actuar de buena fe. Entonces, él va a tratar de hacer por ambos, tanto como por el padre como por el hijo, va a tratar de hacer algo. Sin embargo, la instrucción era, salva al que mayor probabilidades tenga de vivir. Entonces, esto los pacientes, los familiares no lo saben. Y cuando viene la demanda, a quien demandan es a quien da la cara por el sistema de salud. ¿Quién da la cara por el sistema de salud? El médico. El último de la cadena alimenticia Sí. en el sistema de salud, por quien se rompe el hilo más delgado de ese eslabón, es el médico. Y es al que demandan, y es al que detienen, y es al que anuncian en las redes y lo hacen pedazos, y es al que medios de comunicación hacen pedazos y no hacen valer ese derecho de réplica y no hacen valer ese derecho a la presunción de inocencia que se tiene desde el 2008 ya implementado a nivel constitucional en el artículo 20. No, cuando a quien deberían demandar es al gobierno federal. ¿Por qué no demandar al gobierno federal? Si es quien tiene la obligación de proveer, es quien tiene la obligación de tener los suficientes médicos y la infraestructura para brindar una atención médica de calidad, porque es mi derecho humano, ¿estamos de acuerdo? Como mexicano. Y lo comentaba hace un momento con la abogada, le decía, no te atrases en el pago del IMSS, porque, no, bueno, te atrasas y al día siguiente los aunque no tienes tengas en la personal, oficina. ahí están. No, aunque, exacto. Y ahí, aunque haya pandemia, casi, casualmente ahí sí. denme la dirección a todos los que estén en home office, porque ahorita yo te embargo y te voy a poner una multa de tanto. Pero llegas a requerir atención médica y te dicen simplemente, no hay lugar. ¿Cuál sería tu recomendación? Si nos están viendo las autoridades, si nos está viendo el sector salud, ¿qué podrías tú aportar? Decir, de todo lo que ya viviste, de todo lo que ya te tocó defender y de todos los casos que te tocó vivir, porque, como decimos, a veces la información no nos llega correcta o se puede malinterpretar. Tú que la has tenido de primera mano, ¿qué recomendación tendrías? Yo siempre, mira, Diana, al final mi trabajo es defender profesionales de la salud. Yo no puedo ponerme a pensar, y esto lo digo con toda humildad, no me puedo poner a pensar ni me puedo poner en el lugar del paciente, porque yo me dedico a defender profesionales de la salud. Entonces, mi recomendación absoluta es que le informen al paciente de la verdad, que le digan, no hay fentanil para intubar a tu familiar. Aunque sea cruda. Aunque sea cruda, una realidad. no hay fentanil. Yo no puedo brindártelo porque no depende de mí. Te sugiero que vayas a la puerta que está ahí abajo de la escalera,
que al lado está la Puerta Verde, y entonces le exijas al director del hospital que te proporcione fentanil para poder intubar a tu familiar o se va a morir. Pero el médico, por no hacer quedar mal al director, ¿sabes qué? Ve y cómprate un fentanil a la farmacia. Abuso de autoridad. Y lo detienen, que fue lo que pasó en Chiapas. Le pidió el medicamento a la familiar porque ya no había en el hospital y en lugar de irse contra el director, no, detienen al médico. Entonces, mi recomendación es, no pueden solicitar medicamento. El gobierno federal se tiene que hacer cargo de las decisiones buenas o malas que está tomando y tiene que asumir las consecuencias de cada decisión que tome en cuanto al manejo de esta pandemia. Y a quien se debe demandar es al gobierno federal, no se debe demandar al médico. El médico lo que tiene que hacer es asentar todo en el expediente clínico, tomarle una fotografía, le tiene que tomar una fotografía porque casualmente esas hojas desaparecen. Son sustraídas del expediente clínico. Cuando dicen, no tengo fentanil, no tengo cama, no tengo ventilador, no tengo esto, no hay ni gasas, Diana. No hay gasas en hospitales. Oye, y tú como bien dices, a ver, tú como defensora de los médicos, y yo en este programa que tengo oportunidad de comunicar, yo creo que tenemos que sensibilizarnos también como seres humanos, ¿no? Si el hecho de que te dice el doctor con esa transparencia, no tengo este medicamento, si usted va y lo compra, yo puedo apoyar, que no se revierta, ¿no? En contra de, es que él me mandó a comprar, o hay corrupción, o quería dinero, o porque no, sino sensibilizarnos y decir, gracias, doctor, voy y lo compro, si tengo la posibilidad, o si no, a lo mejor hago el esfuerzo, si eso le va a salvar la vida, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué a veces buscar el culpable, ¿no? O supongamos que hubiera habido el medicamento. Si tu organismo, yo siempre lo dije desde el principio, yo creo que el tema de COVID no es un tema de dinero, es un tema también de cómo está tu organismo, Así donde tus pulmones no aguanten, ¿qué vas a hacer? Así es. Ni comprando lo que quieras, ni comprando el ventilador, si no estás, porque no estamos preparados, no hay forma. Entonces, desafortunadamente murió mucha gente de todos los niveles, ¿no? Si le agregamos que se colapsa el sector salud y te dicen no hay un espacio, ahí sí te quieres morir y volver a morir. Claro. Porque dices, ¿cómo que no hay un espacio? Entonces, ¿qué hago? No tengo ni la oportunidad de, ya por lo menos lo intentamos. Claro. ¿No? Entonces, en esa intentada, vamos a ir a este último corte comercial. Ha sido un programa maravilloso. El tiempo, Alejandra, contigo ha corrido rapidísimo y creo que vamos a darles oportunidades. Si tienen alguna pregunta, aprovechémosla. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Y estamos en esta última parte. No quisiera que se terminara porque creo que nos daría para mucha plática. Agradecemos que estés aquí. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Se han generado errores o negligencias médicas por el tema COVID? Fíjate que yo diría, Diana, con toda honestidad,
Yo diría, errores sí puede haber. Negligencias, dudo que haya, porque la negligencia trae aparejada una cierta intención, ¿no? El dejar de hacer lo que tengo que hacer. Con conocimiento. Con conocimiento de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, negligencias, dudo. De verdad, negligencias, dudo. Errores, sí, pero al final son errores que no nada más se presentaron aquí, se presentaron en todo el mundo. Porque vuelvo al punto medular, que es a la crisis del sistema de salud le aunas el desconocimiento total y absoluto de la enfermedad y le aunas el comportamiento de la sociedad frente a lo desconocido y le aunas el comportamiento del gobierno federal sacando una estampita diciendo que se den besos y abrazos, entonces todo fue todo se conjuntó, se hizo la mezcla perfecta para estar en una crisis en la que estamos hoy en día. En una crisis en donde, pues, se viene otra ola y no sabemos cuántos más puedan fallecer. ¿Por qué? Porque al final no se están tomando decisiones adecuadas, no se les está vacunando a los médicos privados, no se les está vacunando, no la mayoría de los médicos que estaban en primera línea fueron vacunados. No, y ahí sí, porque hace esa diferencia. Exactamente. Si ya tienes en un privado, hay muchos que tienen privados. Exactamente. ¿Por qué? Porque a ellos no. Porque yo, ¿qué pienso? Sí. Honestamente, sí. Tintes con fines electorales. Yo me voy por los maestros porque sé que los maestros van a votar por mí. Entonces, primero los maestros, espérame, pero los que están atendiendo a los pacientes, si te quedas sin médicos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué está pasando en la India, por Dios? Claro. 350,000 casos positivos al día, lo que significa que va en primer lugar en cuanto a número de contagios y en cuanto a muertes, puede superar a cualquier país la India. Y todo es porque hubo festejos de unos días antes, hubo aglomeraciones de gente festejando a una deidad hindú y hoy están viviendo las consecuencias de eso. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de nuestra vida, ¿por qué querer el día de mañana desquitarme con el médico, demandarlo, pedirle millones de pesos cuando yo no me estoy haciendo responsable de mí mismo, ¿no? Entonces, a los pacientes también que piensen antes de presentar una demanda, porque en lo personal yo sí demando pacientes, yo sí reconvengo. Si viene una demanda en contra de alguno de mis médicos, yo sí demando al paciente, aunque el médico me diga que no, ¿eh? Si lo demandaron por 5 millones, yo quiero los mismos 5 millones. ¿Por qué? Por daño moral, porque el médico vive de una honorabilidad y de un prestigio. Y porque hay una laceración en la psique del médico para poder acreditar que hubo daño moral. Porque lo está sometiendo a una carga. Claro, y porque estás haciendo ya abuso de... Así es. O queriendo sacar ventaja de lo que primero pudo haber sido una tragedia. De repente sales palomita, ¿no? O ¿por qué no? ¿O por qué no pedimos un bono claro, al médico que me salvó? Sí, exacto. Pero puedes aprovechar, sacar un beneficio y económico. Sí, no, qué triste. Aquí es, si el paciente se salva, gracias a Dios. Si el paciente se muere, el médico tiene la culpa. Entonces, no, al médico ya se le ve como enemigo, efectivamente. A muchos los golpearon, a muchos doctores me llamaron. Una doctora, me acuerdo perfecto, le echaron cloro, una cubetada de cloro en su edificio, en la cara. Tenía el riesgo de perder la vista. ¿Por qué? Porque nos vienes a contagiar. O sea, ¿a qué nivel llega el pensamiento del mexicano, no? Cuando al final de ellos es de quien depende tu vida, cuando entras a un área que tú como paciente desconoces. Alejandra, para todos los doctores, para todos quienes nos están viendo en estos momentos y se quedan con alguna duda, ¿dónde te podemos encontrar? Mi fanpage en Facebook es @lic.alejandraromo.
La página de INADEM es @Defensa Médica INADEM o www.inadem.org.mx. Y les dejo mi WhatsApp por si tienen alguna duda, es el 55 4607 6138. Ahí estamos a sus órdenes y les podemos resolver cualquier duda que tengan respecto al tema médico-legal. Gracias por tu generosidad y gracias también por Gracias compartir a ti. un dato tan personal, ¿no? Eso quiere decir la disposición que tienes. Sí. Te lo agradecemos mucho Gracias. y ha sido un programa maravilloso de esta segunda temporada. Gracias por estar aquí. Y Muchísimas gracias. este es un espacio que siempre vas a poder contar. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos a la Gracias. próxima. Un abrazo. Hasta luego.